Amadas hermanas, que el Señor me las bendiga. Para mí es un privilegio estar en este momento aquí, ¿verdad? Compartiendo de la palabra del Señor. Le doy gracias a nuestros pastores, ¿verdad? Por la confianza de poder ponernos en este lugar para hablarle de algo que es tan importante para nosotras, que es la palabra de Dios. El pensamiento que Dios me puso es acerca de Débora, y lo vamos a ver un poquito más adelante, y me gustaría que oráramos, ¿verdad? Que presentáramos la palabra al Señor y que sea Él usando mis labios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento me presento delante de ti. Te ruego, bendito Padre, que perdones todo aquello que no sea agradable, Señor, toda actitud, toda palabra, todo pensamiento, bendito Dios, que limpie, Señor, este vaso, Señor, y que sea digno para poder hablar de tu palabra, para poder expresar, Señor amado, lo que tú le quieres decir a tus hijas, Señor. Yo solamente estoy aquí, Señor, haciendo eco, papito precioso, de lo que tú quieres decir, papi. Que mis labios sean dignos para que tú puedas poner tu palabra en mi boca, Señor. Yo bendigo a mis hermanas, Señor. Yo bendigo, Señor, sus casas. Y te ruego, bendito Padre, que tú te glorifiques en la vida de cada una, en la necesidad de cada una, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y te presentamos, Señor, la vida de nuestra Madre Espiritual, Señor. Papito precioso, te ruego que por favor envíes, Señor, fortaleza, Señor amado. Que tu palabra, Señor, fluya como ríos abundantes en su corazón, Señor. Trayendo, Señor, en ella, Señor, la saciedad de toda necesidad, papito bello. La bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos las gracias porque sabemos que tú eres bueno, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanas, el tema que en este momento me gustaría compartirles, yo le puse por nombre Despertando a Débora. Y tal vez se van a preguntar por qué vamos a despertar a Débora, ¿verdad? Es un texto que está en la palabra y lo vamos a leer ahora, ¿verdad? Vamos a ponerlo de una vez aquí, y dice la palabra. Jueces 5:12. Despierta, despierta, Débora. Despierta. Despierta, entona un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos hijos de Abinoam. Algo que estaba yo mirando aquí, ese es un canto, ¿verdad? Es un canto que Débora cantó cuando regresaron y Dios les dio la victoria en sus batallas. Y dice aquí, un pensamiento dice, si se le pide a Débora que despierte, hablándolo de una manera literal, es porque ella está durmiendo en un momento que no era apropiado. Y me llamó mucho la atención este tema, y yo sentí que venía de parte del Señor, porque el día de ayer el apóstol, cuando ministraba en la segunda prédica, al final, él lo dijo, ¿verdad? Que Dios despertara en nosotros ese anhelo de poder no solamente mirar lo que Dios nos quiere dar, sino que podamos echar mano y poder obtener de ese poder que Dios ha puesto para nosotros, porque somos sus hijos. Dios sabe que esa iglesia, ¿verdad? Y hablo de la iglesia de Cristo en general. Estamos pasando los últimos tiempos, estamos en ese proceso de ser arrebatados. Cristo viene pronto, y por eso mismo el Señor empieza a dar de su poder, como el apóstol nos ha estado enseñando, ¿verdad? Para que nosotros podamos alcanzar aquello por lo cual nos alcanzó y poder ser dignos de ser arrebatados. Pero antes de eso, que podamos alcanzar aquí en la tierra lo que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos aquí adelante, y yo aquí puse una pequeña definición, por decirlo de alguna manera. El dormir, todos sabemos qué es dormir, pero son pequeñas definiciones para que me ayuden a mí un poquito a poderles expresar este pensamiento. Dice, el dormir es una función natural del cuerpo. Es necesario para la regeneración del organismo. Los desajustes del sueño pueden provocar consecuencias en la salud física y mental. La mayoría de los adultos necesitan de entre 7 y 8 horas cada noche para dormir. El tanto dormir pocas horas como el dormir por largos periodos de tiempo puede tener consecuencias en la salud. Cuando el cuerpo pide dormir más de lo necesario, puede ser una señal de alerta de que algo no está bien en el organismo, ¿verdad?
Nosotros estamos diseñados para poder descansar un cierto tiempo, pero si nuestro cuerpo está pidiendo más, hay algo ahí. Aquí dice, ¿verdad?, que puede haber trastornos tanto físicos o mentales, y sabemos que hoy en día, por todo lo que se vive, y no realmente por todo lo que se vive, pero esto vino a sumar a lo que ya venimos viviendo, ¿verdad? Estamos en un tiempo donde todo el mundo corre, donde casi no alcanza el tiempo, algo que estábamos comentando ahorita, y por lo mismo uno se estresa, uno puede llegar a tener estrés, puede desarrollar problemas de ansiedad, problemas de depresión, y eso muchas veces lo lleva a uno a dormir más. Pero eso no es normal, no es normal. Busqué unas definiciones en el diccionario de la Real Academia Española. Dice, ¿verdad? Les puse solamente 2 definiciones, porque eran varias, pero estas 2 me llamaron la atención. Dice, hallarse, el dormir, ¿verdad? Hallarse en el estado de reposo que consiste en la inacción o suspensión de los sentidos y de todo movimiento voluntario. La segunda definición dice, descuidarse, obrar en un negocio con menos solicitud de la que se requiere. El dormir, literal, ¿verdad? Uno queda en un proceso de descanso, el cuerpo necesita descansar, y como seres espirituales nosotros necesitamos descanso, pero un descanso que nos dé reposo, y el reposo nos da confianza en Dios, ¿verdad? No preocupándonos de más, porque nosotros estamos limitados. El poder es de Dios. Nosotros somos limitados, y la palabra nos dice, ¿verdad? Haz lo que esté a tu mano hacer, ¿verdad? Y dice que los posibles son para los hombres, pero de Dios son los imposibles. Entonces hay cosas en las que nosotros podemos descansar confiando en Dios, pero que eso no nos lleve, porque el hecho de que nos pongamos inactivos puede ser que nosotros cabeceemos y dormimos, como le pasó a las mujeres se me fue en ese momento, las 10 vírgenes que están esperando al amado. Entonces ellas cabecearon y durmieron. Entonces, si nosotros nos dejamos de activar, no esperando en el Señor, nos podemos dormir, nos podemos acostumbrar a lo que el mundo está, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad?, que es descuidar, y es obrar en un negocio con menos solicitud, con menos diligencia. Entonces nosotros no nos podemos dar el lujo de eso, tenemos que ser activas. Hay un texto, ¿verdad?, que dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Habla de la mujer esperando a su amado, ¿verdad? Podemos tener reposo, pero no dormir. Y vamos a seguir más adelante. Dice, déjame chequear aquí. Okay. Sí, dice, Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Como les platicaba hace un momento, ¿verdad? A Débora le dicen, despierta, despierta, así como que una voz de alerta, despierta, despierta. Nadie te va a decir, despierta a las 3 de la mañana, si tú ya trabajaste tu hora completa y estás tranquila y ¿verdad?, reposando, no va a venir tu esposo y decir, despierta, despierta y prepara la comida. No, no es la hora, ¿verdad? ¿Por qué se le llama y dice, despierta, una voz de alerta, despierta, despierta? Dice, aquí lo vemos, dice, despiértate tú que duermes. Y algo que me llamó mucho la atención, dice, y levántate de entre los muertos. Y si nosotros lo vemos de una manera espiritual, ¿verdad? Los muertos son aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que tal vez están viviendo una vida en la cual ellos están viviendo, van a trabajar, regresan y todo es una rutina y no tienen la esperanza. Nosotros tenemos una esperanza y la palabra de Dios dice que tenemos una esperanza que no nos va a dejar avergonzados, y por esa esperanza nosotros nos tenemos que mantener alertas, nos tenemos que mantener despiertos. Y más adelante vamos a ver un poquito, y que Dios me ayude para poder transmitir este pensamiento que a mí en lo personal me llenó mi corazón de mucha esperanza. Dice, como les decía, para poder despertar a alguien se necesita como que un movimiento brusco, no es de que, hey, despierta, despierta, no, ¿verdad? O sea, cuando no es el momento de dormir, alguien va a venir y te va a jalar y, despiértate, despiértate, te va a sacudir, ¿verdad? Y algo que dice aquí, levántate de entre los muertos, levántate de entre la vida que no tiene sentido, dice, y entonces Cristo te iluminará. Nosotras, las mujeres, necesitamos la revelación de Dios. Sabemos que la iluminación es la luz que va a la palabra y nos deja ver un poco más. Nos da unos como
lentes de aumento para que nosotros podamos entender la palabra de Dios y que pueda hacerse vida en nuestras vidas. La palabra de Dios no solamente es para leerla, no solamente es para escucharla, conocerla. Tiene que gestar en nosotros, tiene que gestar para poder dar un fruto, ¿verdad? Entonces, nosotros por eso necesitamos ser iluminados. Despierta, levántate y Cristo te iluminará. Aquí adelante vamos en primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 6 dice, porque todos nosotros somos hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Aquí vamos a entrar un poquito más a hablar específicamente, ¿verdad? A nosotras las mujeres. Y voy al siguiente texto. Perdón, aquí tengo un pequeño pensamiento. Dice, en nuestro diario vivir cumplimos con diferentes funciones. Somos hijas de Dios, somos esposas. Muchas de nosotras somos esposas, somos madres, somos administradoras de nuestro hogar. Y algunas de nosotras, no todas tenemos el privilegio de quedarnos en casa, ¿verdad? Pero algunas de nosotras tenemos que salir y trabajar afuera, cumplir diferentes funciones también afuera. Vamos a un empleo. Y para poder nosotras organizarnos y tener un equilibrio, necesitamos la sabiduría de parte de Dios para poder organizar nuestra vida y para poderla mantener, ¿verdad? En un equilibrio. Dios nos dio esa habilidad y algo que me llama la atención y lo puse aquí es que nosotros se nos ha enseñado que a la mujer, y eso es algo que científicamente también está comprobado, le funcionan los 2 hemisferios del cerebro al mismo tiempo. Que nosotras podemos estar trabajando, ¿verdad? Haciendo una obra, actuando y al mismo tiempo estamos pensando. Estoy lavando mis trastes, pero al mismo tiempo estoy organizando. Mi siguiente paso va a ser, voy a guardar la ropa y de ahí voy a ver si los niños están haciendo la tarea y de ahí Entonces, nosotras continuamente estamos maniobrando y pensando, ¿verdad? Y eso es bueno, eso nos hace muy eficaces, pero a la vez también es un poquito, ¿cómo le puedo? Es una desventaja. Porque si nosotros no ponemos los pensamientos de acuerdo a los pensamientos de Cristo, podemos ser atacadas en esa área. Porque tal vez tuvimos un pequeño disgusto con nuestros esposos y ellos esposos se van a trabajar, nosotros nos quedamos y estamos terminando de preparar nuestro lunch, nos vamos al trabajo y vamos en el camino. Pero me dijo, pero hizo, pero cuando llegue a casa le voy a salar la comida para que vea qué se siente. No, eso no es agradable a los ojos de Dios, ¿verdad? En nuestro diario vivir nosotros necesitamos el amor de Dios en todo lo que hagamos para que podamos hacer las cosas de acuerdo a como Dios lo estableció, ¿verdad? Y Dios nos ha hecho a nosotras mujeres que seamos mujeres amorosas, llenas de misericordia, llenas de paz, para poder hacer la obra de Dios. Vamos al siguiente texto. Para mí, en lo personal, aquí está. Dice 1 Tesalonicenses 5, 6, que ya lo leímos anteriormente, dice, por lo tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Y yo aquí puse otras definiciones en otras versiones. Dice la versión castellana, ser vigilantes y sobrios. La PDT dice despiertos y tener dominio propio. Y la NRBR del 2011 dice velemos y seamos moderados. Hay otra versión que leí que es en inglés, pero que ya no me alcanzó aquí, que decía ser considerados, ser considerados. Y cuando yo hablo de no dormir y cuando yo hablo de mantenernos despiertas, a mí me llamó muchísimo la atención y yo estaba buscando esto y el Señor me sopló así en mi oído y me dijo, ¿verdad? ¿Por qué despierto y tener dominio propio? Eso habla de algo personal, algo para mí, no algo para alguien más. Me está hablando a mí. Dice, mira, tienes que aprender a vigilar tu conducta. Tienes que aprender a vigilar tus palabras.
Tienes que aprender a ser moderada cuando tú tal vez reprendes a tus hijos, ¿verdad? Tal vez trabajas y de repente hubo un problema y tienes que pues, defenderte y hablar con alguien más, debes cuidarte. Muchas veces aquí en la iglesia, y no quiero hacerlo como si fuera algo como tipo juicio, ¿verdad? O como tipo crítica, no. Pero a veces nosotros aquí podemos dar un buen servicio, ¿verdad? Y tratar de sonreír y si tal vez alguien por ahí, pum, se le quebró un vaso y todo el mundo corre, vamos por la escoba y vamos a recoger y ayudar, ¿verdad? Y somos dados a cuidarnos un poquito más. Pero ¿qué pasa en nuestras casas? En nuestra casa hay mucha confianza y eso puede hacer que nosotros descuidemos, que dejemos de velar, que dejemos de vigilar, que dejemos de estar alerta. Y puede ser que tal vez el niño rompió el vaso y nosotros, ay, parece que tienes mantequilla en las manos y hacemos un gran lío de algo que realmente tampoco vale la pena hacer un lío. Y podemos lastimar, podemos tal vez herir a un hijo y tal vez ministrarle, ¿verdad? Oh, soy inútil, no sé hacer nada, ¿verdad? No es lo que nosotros queremos, pero muchas veces podemos caer en eso. ¿Por qué? Porque necesitamos vigilarnos, necesitamos despertar y estar alerta para podernos vigilar a nosotros mismos, para poder vigilar nuestras palabras, para poder vigilar nuestras actitudes. Muchas veces, como veníamos viendo, ¿verdad? Una mujer tiene tantos roles que hacer y muchas veces nos podemos fatigar. Y cuando una persona está cansada, fácilmente se duerme. ¿Verdad? Tú estás trabajando todo el día, llegas, limpias, cocinas, limpias de nuevo y hay que preparar para el siguiente día. Y cuando solamente tu cabeza toca la almohada, ¡pum!, te fuiste. ¿Por qué? Porque estás cansado. Y sí, como mujeres tal vez podemos decir, pero es que me toca hacer todo, me toca limpiar, me toca hacer, me toca muchas cosas, ¿verdad? Entonces puede ser que eso traiga cansancio y que por eso no puede dormir. Pero más adelante vamos a mirar algo que me llamó mucho la atención acerca de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa dice la palabra, ¿verdad? Que ella trabaja, distrae sus telas de lejos y ella pone su mano en la rueda y teje y borda vestiduras dobles para su familia. Es una mujer muy hacendosa. Entonces vamos a un poquito más adelante aquí y dice Proverbios 14:1 y dice, es un texto un poco fuerte, yo lo siento un poco fuerte, y dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y aquí fui al diccionario Strong y me llamó la atención la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría. Y aquí dice que la sabiduría, no lo puedo pronunciar, pero ustedes lo van a leer ahí adelante, Hakmot, algo así. Dice, es sabiduría y entre ese paréntesis dice mujer. O sea, habla de la sabiduría de la mujer, una sabiduría en femenino. Pero me llamó la atención que dice, véase H24:26 y es una palabra que suena como hell, algo así. Hell, no lo puedo pronunciar. Y eso me llamó mucha la atención. Dice, es forma colateral de H24:28, ejército, quiere decir ejército. También, por analogía, atrincheramiento, antemuro, baluarte, ejército otra vez nos vuelve a decir matar y dice muro. Y si nosotros vamos un poquito y ponemos estas palabras, dice, la mujer que es ejército edifica su casa. La mujer que es muro edifica su casa. La mujer que es baluarte edifica su casa. ¿Verdad? Baluarte. Yo he escuchado esa palabra, pero realmente no la entiendo. Me fui al diccionario y algo que decía aquí, dice, es una construcción. Baluarte quiere decir construcción de forma pentagonal que sobresale en un ángulo en el ángulo de unión entre dos lienzos o partes de una muralla. Y la definición que a mí me llamó mucha atención dice, es una construcción o un recinto fortificado para resistir ataques del enemigo. La mujer sabia es una mujer que es baluarte, que es una mujer que resiste, que es una mujer que es una construcción fortificada, que puede parar los ataques del enemigo. Eso es lo que el Señor nos diseñó como mujeres.
Ese es nuestro despertar como mujeres. Yo le quería poner al tema el despertar de las guerreras. Se me hizo muy atrevido, por eso, pero lo miré en Débora, porque Débora se fue a la batalla. Débora agarró y ella profetiza. Barak le dijo, bueno, yo no voy a ir si tú no vas conmigo. Y Débora se fue. Débora no tuvo temor y dijo, no, vamos a la batalla. Entonces, Dios quiere despertar en nosotros mujeres de guerra, mujeres guerreras que van a pelear. Pero no vamos a pelear con nuestros esposos, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos el poder para cambiarlos. Hay cosas en ellos que tal vez no son muy agradables, pero si somos sinceras, en nosotras también. No todo lo que hacemos les agrada y aún así nos aman y están con nosotras. Entonces, no vamos a pelear por lo que nosotros no podemos cambiar. No podemos pelear con nuestros hijos, por lo que nosotras no podemos cambiar. Entendemos que nuestros hijos tienen su propio carácter, tienen su propio pensamiento y se van a formar ellos mismos su propio criterio. Que Dios nos dé la sabiduría para ser baluarte, para poder ayudarlos a ellos a encontrar la identidad que Dios les dio. Porque hay que ser sinceros. A nosotros nos alcanzó Cristo. Nosotros no podemos pretender que mi hijo, porque creció en la iglesia, ya por eso es hijo de Dios. No, mi hijo necesita un encuentro. Mi hija necesita un encuentro con el Señor. Y si Dios tuvo misericordia de mí y me encontró a mí y me llamó cuando yo no lo estaba buscando, Dios se les va a revelar a ellos. Y a veces nosotros necesitamos la sabiduría de parte de Dios para nosotros poder darles palabras de vida a ellos, sin que los hagamos sentir mal, sin que los estemos señalando por lo que ellos tal vez hacen o no hacen. Y para eso necesitamos ser mujeres sabias que edifican su casa. Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Muchas veces nosotros quisiéramos cambiar a la persona, ¿verdad? Quisiéramos que tuvieran un botoncito on, off, y de repente decir, se va a portar así, off, le voy a poner off. No, no lo tienen. No lo tienen. Pero aquel que empezó la buena obra la va a perfeccionar y esa es nuestra esperanza. Y por eso nosotras permanecemos y le pedimos al Señor que nos haga despertar en nosotras las mujeres guerreras que Él quiere que seamos. Vamos aquí un poquito adelante y dice en Joel 3:9, proclamar esto entre las naciones, preparados para la guerra, despertar a los valientes, acérquense, suban todos los soldados. Como venían platicando, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra nuestra familia, contra las personas que están alrededor de nosotros, porque no nos agrade tal vez ciertas cosas. No, dice la palabra, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Pero nosotras podemos tener la sabiduría para que poderlos manejar y ayudarlos a ellos. No, como yo les venía diciendo, no señalando. No señalando porque eso no viene de parte de Dios. Y algo que dice, ¿verdad? Preparémonos para la guerra. Hace un tiempo, ¿verdad? Y una persona que ha sido de mucha bendición para mi vida, ella me lo ponía de este ejemplo y decía, mira Karen, cuando un soldado va a la guerra, el soldado no va así como bien ligero, ¿verdad? Cuando un soldado va a la guerra va preparado, va armado, lleva botas, lleva casco, lleva su mochila con todo lo que necesita y va con armas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Porque va a ir a combatir un enemigo. Y no se va a ir a la guerra con chancletas, lentes de sol y una mochilita. No, ¿verdad? Entonces muchas veces hay situaciones que van a ser provocadas porque el Señor está formando en nosotras un carácter de guerreras. Un carácter de que Dios va a permitir una situación. Yo lo veo de esta manera. Nos va a ir subiendo de niveles. Y tal vez viene el enemigo primero y te vas a acechar con un cuchillo. Y tal vez le vas a tener temor. Pero va a llegar un momento en que en la práctica de defender vas a poder conocer la técnica para que ya ese cuchillo ya no te dé temor. Tu enemigo se va a ir porque vas a ver que ya eso no te va a espantar. Pero tal vez va a regresar
y va a regresar con un arma más poderosa, una pistola, no sé de armas. Pero de igual manera, Dios te va a ir a ti dando, te va a ir armando para que tú puedas ir defendiéndote y ser, como habíamos dicho en el texto anterior, baluarte, una mujer que puede parar los ataques del enemigo. El siguiente texto dice, primera de Crónicas 28:10, y dice, y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con todo tu corazón, perfecto y ánimo generoso, porque Yahvé escudriña los corazones de todo y penetra todos los designios y todos los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, mas si te alejas, Él te va a rechazar para siempre. Y aquí la parte que me llamó la atención dice, mira que Yahvé te ha elegido para edificar casa, que sea su santuario, así que esfuérzate y hazlo. Como mujer, Dios nos ha elegido para que nosotras seamos edificadoras de una casa que es santuario del Señor. A cada una de nosotras, ¿verdad? Tal vez en algún momento y nos cubrimos con la sangre de Cristo y que espero que nunca pase, te debe haber pasado un pensamiento de decir, no me hubiera casado con este varón. O muchas cosas pueden pasar por la cabeza, ¿verdad? Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Aquí no pasa eso, pero tal vez allá, como dicen, ¿verdad? En Júpiter pasa. No, Dios te eligió a ti. Tú eres elegida de Dios para ser edificadora, para ser una soldado, para ser una guerrera, para ser una mujer sabia que edifica la casa, ¿verdad? ¿Y cómo la vamos a edificar? Aquí lo dice. Dice, vamos a edificarlo esforzándonos. Y dice, esfuérzate y hazlo. O sea, agarra las fuerzas y ponte a trabajar. Aquí me llamó la atención, esfuérzate, y es del Strong H2388, y el apóstol ponía esto ayer, y cuando yo lo leí ayer me llenó mucho, me gustó mucho este texto, la definición. Y vamos a ver aquí, dice otra palabra que no puedo pronunciar, pero lo puede leer, que empieza con K. Ok, dice raíz primaria, dice fijar en, de aquí, atrapar, agarrar, ¿verdad? Estamos viendo la definición de esforzarse. Dice ser fuerte, valiente, causativo, fortalecer, curar, ayudar, reparar, fortificar, obstinar, pero aquí puse atar, ligar, restringir, conquistar, abrazar, afirmar. Y yo quería señalar todo, porque realmente son virtudes que nosotras necesitamos como esposas, como madres. Y yo realmente en este momento yo quería enfocarme como la mujer en la casa, no tanto como la mujer trabajadora en la iglesia o trabajadora, servidora del Señor, ¿verdad? Yo me quiero enfocar en la casa porque yo creo que es fundamental que nuestras casas funcionen correctamente, porque yo escuchaba hace un tiempo un pastor que decía, familias fuertes, iglesias poderosas. Si nosotros queremos que la iglesia de Cristo sea poderosa, como el apóstol nos está enseñando, necesitamos fortalecer nuestros hogares. Eso no quiere decir que somos perfectos. Eso no quiere decir que no vamos a tener problemas, porque estamos en el mundo. Y la palabra de Dios dice, en este mundo van a tener aflicciones. Eso no lo podemos borrar de la palabra. Pero que en medio de todo eso podamos tener la fuerza para nosotras vencer lo que el Señor ya nos dio. Aquí lo dice, ¿verdad? Conquistadoras, ¿verdad? Y estas definiciones me llevaban muchas cosas, porque dice, hay que ser una mujer que cura, una mujer que se esfuerza por curar. No podemos negar que nuestros hijos van a crecer y van a pasar por situaciones. Nosotros quisiéramos, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando mis niños eran pequeños, yo me afligía tanto y yo decía, Señor, qué responsabilidad tan grande es tener hijos. Y yo amo a mis hijos. Dios me ha dado un amor por ellos y me está enseñando a amarlos, porque yo me di cuenta que no sabía yo amarlos. Entonces,
yo decía al Señor, Señor, ¿habrá alguna forma? Y realmente, ¿verdad? Es una oración un poquito silly, dirían los pequeños, un poquito silly, dejémoslo ahí. Y decía, Señor, ¿no habrá una forma de que espiritualmente tú me des una burbuja y yo los pueda meter ahí? Y para que nadie los toque, para que nadie les haga daño, para que no sufran, para que sean felices, para que... Yo quería eso, yo una vez se lo pedí. y yo cuando reflexioné muchos años después a mi petición, yo decía, Señor, qué responsable soy. Yo quería dejar de ser madre, quería dejar de activar mi maternidad cuidándolos, quería dejar de ser edificadora, ¿verdad? Porque yo decía, Señor, ahí te encargas tú, los cuidas, los edificas, los creces y yo solamente puedo disfrutar de los beneficios. No es así, no es así. Entonces, yo veía esta palabra esforzar y tiene tantas, pero tantas definiciones que nos van a ayudar como mujeres, como esposas, como madres, como les decía, la mujer sabia edifica, ¿verdad? La casa de ella, la mujer sabia edifica. Y como hijas que Dios nos dio la sabiduría para poder edificar, nos vamos a esforzar por conseguir de parte de Dios con la ayuda del Espíritu Santo estas virtudes para poder ser esas mujeres que van a hacer un impacto en la tierra. Porque realmente la iglesia necesitamos impactar en la tierra. Nadie cree porque no ve el impacto que hay. Necesitamos ser esas lámparas que alumbren. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No que no haya problemas, no que no va a haber, como les decía, situaciones difíciles, los va a haber. Y tal vez por eso muchos dicen, pero pues sí, ¿cuál diferencia? Es que tú seas cristiana si también tienes problemas y hasta más fuertes que los míos, ¿verdad? Pero tenemos que creerle al Señor. Hay dos palabras muy fuertes que el Señor me habló muchas veces y yo me hacía la de los oídos sordos porque no entendía. Dios me habló muchas veces, me decía, Karen, aprende a perdonar. Pero yo decía, ¿y a quién, verdad? Amo a todos, no es cierto. Pero el Señor tenía que llevarme a un momento donde yo tenía que rascar en mi corazón, más bien Él lo hizo, y me mostrara que allá había raíces que estaban provocando amargura. Y es la falta de perdón. Y me está enseñando a perdonar porque no les voy a decir, hermana Karen, ya alcanzó. No puedo decir eso. Estamos en el proceso. Y otra de las palabras que el Señor me dijo a mí, yo les puedo decir esto porque es algo que ha pasado conmigo, por eso puedo testificarlo. Me dijo, cree. Y yo dije, Señor, y lo declaro en el nombre de Jesús, que yo decido creerte, aunque no vea nada. Y es ahí donde Dios nos va a ayudar a nosotros a permanecer. Aunque no veamos, aunque no sintamos, porque a veces nos queremos sentir. No, Dios no es un sentimiento. Dios es. Y lo que Él ha dicho lo va a cumplir porque Él no se contradice, porque Él es fiel, porque Él es bueno y en extremo misericordioso. Tan misericordioso que nos renueva la misericordia cada mañana. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a seguir aquí, dice, me llamaba mucho la atención que decía que la mujer, ¿verdad?, esforzada, restringe. Aprender a tener ese dominio sobre nosotros mismos para restringir en nosotros las cosas que sabemos que nos hacen daño. Gracias a Dios a usted no le pasa, a la hermana Karen sí, y con vergüenza le puedo decir. Yo trato de no ver televisión, porque si yo me pongo a ver una serie, yo soy de esas personas que quedo así como que colgada ahí, o sea, ¿qué va a pasar? Y soy un poquito ahí curiosa. Entonces, yo trato de restringirme en ese aspecto porque yo sé que no puedo dominar esa área. Y qué vergüenza, ¿verdad? Ya conociendo tantos años al Señor, ya con más de 4 décadas de vida y que todavía me hagan la guerra ciertas cositas, pero sí. Entonces, aprender nosotros a poner restricción a las cosas que sabemos que no nos ayudan, que nos quitan el tiempo,
y que nos roban bendiciones, porque nos roban bendiciones. A mí puede ser eso. Yo sé que cada quien escudriña su propio corazón y sabrá qué es lo que le es lícito y qué no le es lícito, ¿verdad? Animar, dice, apoderarse, apremiar, arrebatar, ¿verdad? Dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos. ¿Quiénes son los violentos? Los guerreros que son valientes, que van, lo arrebatan, ¿verdad? Ellos van a arrebatar las bendiciones que Dios ya tiene. Dios tiene muchas bendiciones para nosotras. Necesitamos creerlo. A mí me gustó cómo el apóstol lo puso, ya se lo mencioné, pero se lo quiero mencionar una vez más. Él dijo, es como que está la vitrina y llena de esos manjares exquisitos que Dios tiene preparado, ¿verdad? Ahí están. Dios no te está diciendo que no los tomes. Nosotros somos los que nos limitamos, porque Dios ya no los entregó. Solamente tenemos que echar mano y poderlos tomar para nosotros, para que sea más fácil alcanzar aquello por lo cual hemos sido alcanzados. Algo que me llamaba mucho la atención, ¿verdad? El pastor Hugo este viernes que vino a predicar decía, edificar la casa es fácil si se tiene las herramientas adecuadas. Y puso un ejemplo, ¿verdad? Que decía que no vas a poder poner un clavo con un banano. Va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos la herramienta. Necesitamos un martillo, no sé cómo le diga, para poder poner un clavo. Y va a ser mucho más fácil que con un banano. Por eso es que me llama mucho la atención. Dios ya no los dio. Dios ya no nos dio las armas. No nos les está negando. Solamente dice, ¿sabes qué? Esfuérzate y tómala. Porque tampoco es de que si nosotros estamos acostados durmiendo así, nos van a poner el fusil en la mano. ¿Y de qué nos va a servir si estamos dormidas? ¿Qué impacto vamos a tener si estamos durmiendo? Y aparte de que estamos durmiendo, ni siquiera saberlo usar. Pero si nosotros nos esforzamos por aprender lo que Dios nos está mostrando, nos está ministrando, entonces vamos a ser eficaces. Y si nos dan ese fusil, lo vamos a usar y va a ser certero, ¿verdad? No como Pablo decía, no como dando golpes al aire. No, ¿verdad? Sino que vamos a tener de parte del Señor la visión para poder apuntar y atacar. Habla de trabajar, habla de vencer, habla de resistir, habla de restaurar. Como mujeres somos muy, ¿cómo les podría yo decir? Somos una parte tan importante en nuestro hogar, ¿verdad? Si nosotras estamos felices cuando llega el esposo del trabajo, y nosotros lo contagiamos aunque venga cansado. Si nosotras estamos contentas, ¿verdad? Terminamos de la comida y huele la casa rico y llega él del trabajo cansado y tal vez fue un día muy difícil, pero si él abre la puerta y nos encuentra felices y le cocinamos algo que le gusta, que le agrada, él va a sentir, llegué a mi casa. Se mete a bañar, sale de bañar y está su plato de comida ahí enfrente y él se va a sentir tan bien. Díganme a mí, si no un hombre complacido, se va a sentar un ratito a tu lado y te va a hablar, te va a poner un poco de atención. Porque el hombre es un poquito difícil, ¿verdad? A veces nosotros queremos mucho y el hombre no mucho se le da, pero nosotros tenemos que ser comprensivas también. No nada más exigir y quiero. No. Es un equipo donde yo te voy a ayudar en lo que tú te cuesta trabajo y tú me ayudas en lo que a mí me cuesta trabajo y así vamos caminando, ¿verdad? Como engranes. Nos acoplamos para poder hacer el trabajo juntos. Entonces, necesitamos como mujeres ser esa parte. Como dice la palabra, ¿verdad? El hombre que halló esposa halló el bien. Y la benevolencia de Dios. Dios dice que somos benevolencia de parte de Él para nuestros esposos. Que ellos puedan disfrutar de esa benevolencia. Y yo sé que no es fácil.
Porque realmente uno se cansa. Uno a veces dice, ay Señor, quisiera tener 10 manos para poder terminar con todo, porque el trabajo nunca se acaba, nunca se acaba. Pero que el Señor nos dé la sabiduría para que nosotros podamos ser esas buenas administradoras y poder funcionar de una manera que podamos tener unas casas que agraden a Dios. Como les decía hace un momento, casas poderosas, casas fuertes, iglesias poderosas. Vamos al siguiente slide. Dice aquí, Salmo 18, 34 y 37. Él es el que adiestra mis manos para la pelea. Tú eres, oh Dios mío, el que fortaleciste mis brazos como arcos de bronce. Me has salvado con tu protección y me has amparado con tu diestra. Tu disciplina o avisos me han corregido en todo tiempo y esa misma disciplina tuya será mi enseñanza. Me fuiste abriendo paso por donde quiera que iba y no flaquearon mis pies. Perseguiré a mis enemigos y los alcancé y no volveré hasta cuando queden eternamente deshechos. Miren que si nosotros alcanzamos de parte de Dios este poder de permanecer despiertas, hay un texto que el Señor dice, ¿verdad? Dice, el enemigo viene, pero no tiene parte en mí, ¿verdad? Que no haya algo en nosotras que permita que el enemigo ponga tropiezo, sino que nosotras podamos estar en todo tiempo fortalecidas. Y aquí como lo dice, ¿verdad? Él es el que adiestra mis manos para la pelea. Reconocemos que toda dádiva y don perfecto provienen de Dios. Y que solamente Él nos puede ayudar para que nosotras podamos ser fuertes y pelear en contra de nuestros enemigos. Los enemigos son muchos, ¿verdad? Hay un sistema que quiere arrebatar a nuestros hijos. Hay ideologías que los quieren arrastrar. Pero ¿saben una cosa? Dios nos puede dar la fuerza a nosotras para que seamos mujeres que rujamos como león, ¿verdad? Y que hagamos retroceder a nuestros enemigos. Y cuando ellos retrocedan, entonces ahí dice, voy a perseguirlos y los voy a alcanzar. Y los voy a eternamente, dice, deshacer. Ya no van a seguir fastidiando mis generaciones futuras si es que el Señor se tarda un poquito y sigue nuestra descendencia, ¿verdad? Pero esto Dios lo puede hacer. No podemos nosotras venir y solamente sentarnos y pensar que se van a arreglar las cosas sin que nosotros nos esforcemos. Y nuestra pelea no es física, aunque sí tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces dice, tú eres el que vas abriendo paso. Dios es el que te va a abrir el camino. Algo que estoy aprendiendo y realmente que esa ha sido mucha bendición, es que Dios va abriendo su palabra y va mostrando, este es el camino por el que tienes que caminar el día de hoy. Y tal vez hay personas que no van a entender, ¿verdad? Pero que podamos aprender a escuchar la voz de Dios, que anhelemos la voz de Dios. Algo que me llamaba la atención el día de ayer que dábamos la enseñanza de la oración de Raquel, ¿verdad? Que decía, Raquel oraba buscando su voluntad y Dios la quería bendecir, pero no era el tiempo. Dios estaba preparando el corazón de Raquel y como lo dije ayer, ¿verdad? Estoy hablando de una manera figurativa, porque realmente no es el proceso que tuvo así, ¿verdad? Pero cuando Raquel murió, Dios habló acerca de Raquel. Dios dijo, se oyó la voz de Raquel, que gime, que llora por sus hijos, ¿verdad? Y Dios dijo, ya no llores, límpiate las lágrimas, retén el sonido de tu llanto, porque tus hijos volverán de la tierra de sus enemigos. Y cuando dice, tus hijos regresarán de la tierra, ¿por qué? Porque ellos, hubo un Dios que se les manifestó, les dio identidad, les dijo lo poderoso que ellos eran.
Entonces conquistaron a aquellos que se los habían llevado cautivos, ¿verdad? Entonces, entendemos que la obra es de Dios. Cuando Dios se manifiesta en la vida del hombre, el hombre no puede ser igual. Algo que me llamaba la atención mucho y lo agarré y dije, qué rica palabra. Realmente no me recuerdo muy bien, pero el apóstol estaba enseñando y decía, se le transformaron los pensamientos. Dios habló y sus pensamientos fueron transformados. No me recuerdo del texto ahorita y estoy parafraseando, pero está en la Biblia. Entonces, solamente falta la voz de Dios. Entonces nosotros hay que clamar, hay que buscar y tal vez muchas veces no vamos a poder ir y gritar, ¿verdad? Pero es un clamor, un gemir dentro de nuestros corazones en todo tiempo. Señor, haz la obra. Señor, por favor. Esa es la manera en que nosotras peleamos. Esa es la manera en que nosotras guerreamos. Estando delante del Padre todo el tiempo, intercediendo por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros esposos, ¿verdad? Esa es la manera que nosotros peleamos. No peleamos con ellos. No peleamos porque dejaron el zapato mal puesto. No peleamos porque no hicieron lo que les pedimos. No, vamos a pelear ante aquel enemigo que quiere llevárselo cautivo. Y verdad que es muy bonito porque dice, no voy a volver hasta que ellos queden eternamente deshechos. Es una palabra poderosa, ¿verdad? Es una palabra poderosa. Vamos al siguiente versículo, ¿verdad? Dice Proverbios 31, 17 y 18, dice en la versión Torres Amat. Se revistió de varonil fortaleza y esforzó sus brazos. De quien habla de la mujer virtuosa, ¿verdad? Nosotros conocemos esa porción muy bien. Dice, probó y echó de ver que su trabajo le fructificaba. Por tanto, tendrá encendida la luz toda la noche, ¿verdad? A mí me trajo en memoria el texto de despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y Cristo te va a alumbrar, ¿verdad? Esa mujer, la mujer virtuosa que yo creo que todas anhelamos llegar, alcanzar, ¿cómo se podría decir? Las virtudes, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? De esta mujer, que podamos llegar a alcanzar, ¿verdad? Ser esa mujer virtuosa. Dice, trabajó y vio que su trabajo traía fruto, ¿verdad? Dice, y por lo tanto, dice, su luz se va a mantener encendida. Y algo que me llama la atención aquí, de cuando habla de la oscuridad, habla de tinieblas, y eso estamos hablando de momentos difíciles, ¿verdad? Y que aún en esos momentos difíciles, la palabra de Dios siempre nos va a sustentar. Cuando hay un momento difícil y sientas que no tienes fuerzas, y sientas que no puedes ni orar, sientas que las palabras se te quedan atoradas a la garganta, ve a la palabra de Dios y lee, busca, porque el Señor va a mandar su Espíritu Santo a que alumbre la palabra y te va a abrir un entendimiento y te va a dar una nueva visión de lo que está pasando. Y Dios es bueno. Es que uno no puede negar que Dios es bueno y en gran manera, aún en los tiempos difíciles. Dice aquí, ¿verdad? Por tanto, tendrá la luz encendida toda la noche. Durante el tiempo en que estés pasando por oscuridad, la luz se va a mantener encendida, que es la que te va a dar la fuerza, que es la que te va a forzar, la que te va a hacer sabia, la que te va a mantener siendo una mujer edificadora. Vamos aquí y me voy a apurar. Dice aquí el texto con el que comenzamos. Despierta, despierta, Débora, despierta. Despierta y entona un cántico. Y aquí cuando dicen entona un cántico, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando nosotros cantamos, nosotros alabamos, es el fruto de labios, ¿verdad? Que expresan quién es Dios. Es un fruto de los labios, las cosas que hablamos. Me llamó la atención porque ciertamente es lo que nosotros declaramos. Vamos a aprender a hablar. Es bonito porque Dios nos enseña, ¿verdad? Que a veces necesitamos aprender a callar y a veces necesitamos aprender a hablar. Y aquí en Proverbios 31, 16 dice,
abre su boca con sabiduría. Otra vez estamos hablando de la mujer virtuosa. Y hay enseñanza de bondad en su lengua. Otra versión, la BTA 2003, dice, abre su boca con sabios discursos y la ley de la bondad o amor gobierna su lengua. Y la versión Oso dice, abrió su boca con sabiduría y la ley de la misericordia está en su lengua. Que cuando nosotros hablemos, nuestras palabras sean de bendición. Que cuando nosotros enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios, no sea como martillos que estemos. Dice que la palabra de Dios es como un martillo, ¿verdad? Que da forma. Pero el golpe depende del material. Y cuando un niño es pequeño, el material es un material, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es un material más sensible, es un material más que debemos de tener un cuidado. Y aquí dice, ¿verdad? Hablar con bondad, hablar con amor, hablar con misericordia. No, de no mandarlos al infierno, ¿verdad? Es que te vas al infierno porque no. No. Amor, bondad y misericordia. Esas son las armas que Dios nos ha dado a nosotras. Voy a continuar aquí más adelante. Dice, 1 Corintios 13:9, dice, pues en parte nosotros conocemos y en parte profetizamos, ¿verdad? Cuando nosotras hablamos, por eso que digo que nosotras tenemos que aprender a callar, pero también tenemos que aprender a hablar, que lo que nosotras decimos tiene poder, que lo que nosotras decimos tiene vida, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, sopló aliento de vida. Ese aliento, esa palabra creó vida. Nosotras, dice aquí en la palabra, podemos hablar, conocer y la mitad profetizar. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros hablemos a nuestros esposos, a nuestros hijos, que es de lo que me estoy queriendo enfocar. Y aquí también dice, más adelante dice, me adelanté un poquito porque hay algo aquí que me gustaría decir acerca de esto. Dice que en parte hablamos y en parte profetizamos, aun cuando nosotras cantamos al Señor. Cuando nosotras entonemos esos cantos, ¿verdad? Que nosotras creamos lo que estamos cantando. Que no sea solamente porque escuchamos el ta, 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 y que se nos encienda ¿cómo se podría decir? El cuerpo solamente, ¿verdad? Porque es muy rico escuchar las trompetas y la batería. No, sino que tengamos un entendimiento, ¿verdad? Guerrero es Jehová. Saber que Dios es guerrero. Hay otro canto que dice, si Jehová está en nuestra guerra, peleará. Si Jehová está en la batalla, yo venceré. No solamente cantar porque en ese momento los hermanos de la alabanza están cantando. No, sino que nosotros cuando entonemos un canto lo entonemos con poder. Saber que Dios es hacedor de maravillas en un pueblo que sabe alabarle. ¿Verdad? Esa es otra arma que nosotros tenemos, la alabanza. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es con principados. Y que el Señor nos ayude porque si como dice ese canto, si Él está en la batalla, Él va a pelear y Él va a vencer. Vamos a perseguir a nuestros enemigos y los vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque Dios nos está ayudando para que eso así sea. Y ahora sí salto al siguiente verso que es la conclusión. Y dice 1 Tesalonicenses 5:8-11 y dice en la versión BLA del 95, nosotros en cambio por ser del día permanecemos despiertas. Nos revestimos de la fe, de amor, como una coraza. Y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos ha destinado para condenación, sino que hagamos nuestra salvación por Cristo Jesús nuestro Señor. Él murió por nosotros para que, sea que nos halle despiertas o en descanso, entremos juntos con Él en la vida. Por eso, animémonos mutuamente y edifiquémonos juntas, como lo hemos venido estando haciendo. Estamos aquí realmente
Nadie está en este lugar porque uno se lo merezca, porque uno ha hecho méritos. No, estamos aquí porque Dios ha tenido misericordia y exponiendo una palabra que sea de mutua edificación. ¿Verdad? Cuando yo vengo y escucho a las hermanas, siempre vienen y traen, ¿verdad? Esa llave que abre puertas, esa arma que te ayuda a tener una perspectiva diferente y saber que es Dios que las está utilizando a ellas para que nos podamos edificar mutuamente. Recuerda, eres una mujer que edifica, casa al Señor. Y si tú funcionas en tu papel de guerrera, como Débora, ¿verdad? Por eso despiértate, pon tu nombre, despiértate y entona cánticos al Señor. Levántate. Si te has sentido débil, si te has sentido cansada, si lo que se está moviendo alrededor del mundo ha querido tocar tu corazón para traer aflicción, para traer temor, para traer desesperanza, ese es el momento de levantarte, de despertar y reconocer que hay un Dios que está obrando por ti, que va caminando delante de ti, abriendo un camino, que es el que te va a esforzar y el que te va a fortalecer para que tú puedas cumplir con el plan y el propósito por el cual Él te creó. No eres una casualidad, no eres un accidente, eres una obra perfecta de Dios. Que Dios me las bendiga, que el Señor fortalezca, que el Señor las ayude, les dé la sabiduría que necesitan en todo aquello que estén atravesando. Recuerden que toda dádiva y don perfecto vienen del Señor. Así que vamos a presentar esta palabra y pidamos que el Señor añada a su palabra, que Él sea añadiendo, que en este momento tu corazón empiece a fluir más palabra, porque Dios solamente permitió que yo viniera a dar una pequeñita semilla, pero Dios va a empezar, ¿verdad? Va a añadir a su palabra la bendición. Así que por favor vamos a orar, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias por la palabra que tú has permitido que se exponga. Reconozco, Señor, que tú eres el único digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza. Que tú nos amas, Señor, y por amor a nosotras, Señor, tú, papito precioso, provees semillas, Señor, para que podamos nosotros conocer, Señor, lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos. Amado Padre, te ruego que por favor, Señor, bendigas a cada hermana que me escucha en este momento, papito precioso. Que seas tú, Señor amado, añadiendo bendición a la palabra, Señor. Ciertamente, papito bello, solamente puedo alcanzar un poquito de la multitud de bondades y misericordia que tú tienes para cada una de ellas. Te ruego que por favor te glorifiques, Señor, en sus vidas. Que toda enfermedad que esté tocando sus cuerpos, Señor amado, retroceda, Señor amado, papito precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Que si está en tu voluntad, obres milagros, Señor, en la vida de mis hermanas que están necesitadas, Señor. Que esa salvación que viene de ti, Señor amado, continuamente esté sobre sus cabezas y que sus pensamientos sean guardados, Señor, porque tu palabra dice que tú no nos has dado un espíritu de temor, sino que nos has dado un espíritu de autoridad, de fe, de dominio propio, Señor. Ayúdanos a ser mujeres edificadoras, Señor, para que nuestras casas, Señor, permanezcan, Señor amado, y que cuando tú vengas a nuestra casa, que tú vengas a nuestro huerto, Señor, puedas deleitarte con los frutos, Señor, que tu palabra, Señor, ha hecho, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice nuestras familias, Señor, bendice nuestra economía en estos tiempos de escasez, porque tú eres el Dios, Señor, que multiplica, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, bendito Espíritu Santo de Dios. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén.